Bienvenidos sean todos a las sesiones del programa de estudios descoloniales del Museo Nacional de Arte. Queremos dar una especial bienvenida a nuestra consejera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Claudia Peña. También queremos saludar a nuestro director Max Hinderer Cruz y a Elvira Espejo y a Isaac Calizaya, que están con nosotros hoy para encontrarnos en este espacio y dialogar sobre lo que es arte. A partir de la gestión del 2020, el Museo Nacional de Arte inicia el programa de estudios descoloniales, un programa que está dirigido a un público amplio para poder dirigirnos a la educación pública y ser parte de este esfuerzo y poder cuestionar y analizar desde múltiples miradas y perspectivas el arte de nuestro país. El programa de estudios descoloniales en arte parte del lineamiento institucional del Museo Nacional de Arte, que establece que la principal razón del arte ha de ser defender la incondicional igualdad y el innegociable derecho de vivir en diferencia de todos y de todas. Es a partir del programa de estudios descoloniales que buscamos cuestionar la naturalidad con la que algunos identifican y otros no se identifican con las expresiones artísticas de distintas épocas y diversa proveniencia. Es parte de nuestro objetivo analizar las estructuras sociales que muchas veces son jerárquicas, que modulan nuestras miradas y la relación que existe entre las estructuras del poder y las imágenes. Es así que estamos en el tercer encuentro de diálogos para poder conversar entre los diversos actores que vamos a ir teniendo en el Museo Nacional de Arte y que puedan compartir con nosotros todos estos cuestionamientos. También queremos anunciar que el programa de estudios descoloniales, aparte de tener este diálogo de qué es arte, tenemos un programa continuo, que es un núcleo de seminarios que estará vigente durante todo el año del 2020, en el cual se analizarán y discutirán diversas perspectivas para analizar las artes, las visualidades y las miradas. Estos módulos fueron programados desde la especialidad de cada uno de los curadores y investigadora del Museo Nacional de Arte, José Arispe, Lucía Querejazo y mi persona. También tenemos el núcleo de lecturas, que es un círculo que se realizará una vez por semana con el objetivo de aprender a leer conjuntamente diferentes textos de la cultura visual y del arte. También tendremos a finales del año el seminario anual, que será un espacio para relacionar y entablar discusiones con distintos actores de las áreas visuales de la movida local y con la presencia de algunos especialistas internacionales que nos ayudarán también a entablar estas discusiones. Bueno, están todos invitados a ver por medio de nuestras redes sociales todos los eventos que vamos a tener por medio del programa de estudios descoloniales y siéntanse bienvenidos al Museo Nacional de Arte. Luciana Molina, nuestra pedagoga e investigadora en el Museo Nacional de Arte. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este evento, al tercer evento de nuestra serie ¿Qué es arte? Esta vez con las perspectivas desde las cosmovisiones quechua y aymara, y con la presencia de dos no solo muy queridos amigos, pero también colegas con los que hemos trabajado ya en innumerables ocasiones. Primero, Elvira Espejo, que está aquí en su doble función como artista, tejedora, poeta, narradora, pero también como directora
del Museo Nacional de Etnografía y Folclore aquí en La Paz. Elvira Espejo, bienvenida. Y también tenemos la presencia de Isaac Isaya, con quien también hemos trabajado en muchas ocasiones. Aquí en el museo ya vamos a continuar trabajando. Isaac es historiador de la comunidad de Pariti, de la región del lago, y es la persona que ha contribuido de gran manera a que podamos instalar en este museo visitas guiadas en Aymara, que fue una experiencia muy enriquecedora y de la que vamos a conversar ahora a continuación. De todos modos, quisiera agradecerles a todas y todos su presencia, ya que es una noche muy concurrida, parece que hay muchos eventos hoy, y bueno, me da mucho placer y satisfacción ver que está llena igual nuestra salita, nuestro escritorio MNA. También dar la bienvenida a la directora del Instituto Goethe, que veo aquí en la primera fila, Sabine Hensch. Muchas gracias por venir. Y bueno, el programa PET Diálogos, ¿qué es arte? Es un ejercicio de interpelar nuestra noción de arte, como Luciana Molina había mencionado anteriormente, y tomamos la decisión de interpelarlo desde distintas perspectivas. En las visitas guiadas en Aymara, por ejemplo, aquí en el museo, veíamos que cuestionar el arte o interpelar el arte comenzaba con el simple hecho de encontrar una palabra que podría traducirse arte hacia el Aymara, o aunque sea cuadro, por ejemplo, ¿no? Entonces eso fue un ejercicio en común que nosotros tuvimos. Quisiera, sin embargo, aprovechar la presencia de la fundadora o iniciadora de todo este proyecto, no solo una persona que desde hace 12 años es una compañera en pensamiento y discusiones, pero también de quien nace la idea de preguntarse qué es arte y hacer de esto un núcleo de conversaciones. Elvira Espejo Aica, junto con un amigo en común radicado en Río de Janeiro, Pablo Lafuente, el curador Pablo Lafuente, nos preguntábamos eso: ¿qué es arte desde la perspectiva de las distintas cosmovisiones? En el caso de Bolivia, digamos, hay 36 maneras de interpelar la palabra arte, ya que en ninguna de las 36 naciones originarias se encuentra una palabra que se traduzca realmente como arte, como aquí nosotros, sujetos, subjetividades occidentalizadas, entendemos a arte. Aparentemente todos estamos de acuerdo en saber qué sería eso que todos llamamos con la palabra común arte. Entonces con Elvira comenzamos este ejercicio de preguntarnos cómo hacerlo. Yo quisiera comenzar justamente contigo, Elvira, este diálogo hoy. Y tú no solo eres la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, sino, como ya había mencionado, artista, tejedora, poeta, música, y has publicado varios libros de poesía, también bilingües, hablas quechua y aymara perfectamente, eres cuatrilingüe, tetralingüe, no sé, políglota. Y bueno, entonces justamente era muy interesante también discutir desde tu propia experiencia, desde tu comunidad en Cacachaca, en Oruro, y tú has hecho una contribución que yo creo que para el mundo intelectual y sobre todo aquí para la discusión y el discurso aquí en Bolivia, desde el MUSEF, has generado el pensamiento de lo que es la cadena operatoria, y eso viene desde tu experiencia y tu experiencia como creadora también, pero como parte de la comunidad. Entonces tal vez sería un buen punto de entrada de preguntar qué es arte desde esa experiencia que resumes en tu biografía. Hola. Muy buenas noches a todos. En primer lugar quisiera agradecer a Max siempre por pensar en mí, a todo su equipo que le acompaña día a día con todos los trabajos
proyectados, soñados, y creo que nomás es una tarea bien grande, una responsabilidad que cada uno de ellas o ellos lleva en realidad. Y esta noción de preguntarnos qué es arte, creo que yo tenía esa pregunta hace mucho tiempo, pero no en el sentido que quisiera contarles hoy como una academia dura que a veces es difícil de comprenderla. Entonces, quisiera hacer una pequeña introducción de por qué nacen estas preguntas, más bien, y cómo yo lo pude comprender y lo pude entender, y por qué este nuevo replanteamiento en realidad que conmueve a mucha gente. Es probable que en el país no es tan conocida, y es probable que también a veces la academia se pregunta, ¿no? Se pregunta si realmente es por el tema del título, por el tema de experiencia, o es simplemente que hay que reducirla, reducirla como en término práctico y punto, digamos. Entonces, bueno, la primera parte de mi vida es parte de esa integración, yo diría, de puentes. Tuve que romper un esquema que ustedes conocen lo mejor que yo. Yo soy de un pueblo muy pequeño al sur de Bolivia, que es Cacachaca. Cacachaca es un pueblo muy chiquito, donde tiene como 300 habitantes, y no más que como 30, 40 familias, digamos. Entonces, cuando yo era niña, para mí muy importante era tener el bachillerato, como todo el mundo soñaría. Pero se me rompió el corazón en ese momento porque las mujeres no teníamos acceso a la educación. Solo los hombres podrían ser bachillerato, digamos. Y además en el lugar no se podía tener el bachillerato, solamente era hasta séptimo básico, digamos. Y si quieres terminar, había que emigrar a un periurbano como Achacachi, digamos, que es Chayapata. Entonces, en ese momento yo me pregunté, ¿por qué yo no puedo? Y fue una discusión muy dura entre mi persona y la familia, y al final la familia dice, bueno, tú decides como quieres, tienes mi apoyo, eso fue a mis 15 años, pero no podemos darte nada en términos económicos. Sabes muy bien que eres hija de tejedora y agricultor. En mi conciencia es cierto, por agricultura puedo tener comida. Por el tema de la textilería viene de generación en generación, de mi abuela, de mi bisabuela. Y yo aprendí. Mis primeras clases fue, por ejemplo, el tema de conocer el rebaño, el manejo del rebaño del camello. Porque vengo de la zona, mis abuelas desde la zona alta, donde se tiene rebaños de camello en gran magnitud, y de mi padre es netamente agricultor. Entonces, la primera educación que yo tuve es el manejo de los rebaños, el manejo de la tierra en términos de agricultura, y bueno, cuando entro a la escuela, todo eso se rompe completamente. La educación formal nos pone en otro nivel, donde todo es en español, y fue muy difícil. Bueno, una vez que terminé el bachillerato, fue difícil decidir qué voy a estudiar. Y bueno, como trabajé en la parroquia, porque estuve ayudada por un párroco de Chayapata, de San Juan de Dios, siempre vi pinturas murales al fresco. Entonces yo le dije, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama la especialidad? ¿Cómo se llega a hacer estos dibujos o estas imágenes? Porque no podía decir arte porque no sabía de arte. Entonces, en ese entonces me explicó qué es el arte. Y me explicó del arte religioso, supuestamente de las iglesias, con todo el tema religioso. Y tuve mucho interés en ese momento, y lo único que podía pensar es arte, comillas, arte. Bueno, busqué a todos lados la carrera y vengo a La Paz y entro a la Academia Nacional de Bellas Artes. Y allá me alimento en realidad toda la verticalidad del arte.
desde lo inicio, que se comienza desde la Mesopotamia, del arte rupestre, pasando por todo lo del Medio Oriente, luego pasando a lo religioso otra vez, ¿no? de arte clásico, lo barroco, lo rococó, lo contemporáneo, lo moderno, y bueno, me alimento y tengo las herramientas. En toda la enseñanza del 100% del arte, pues no conocí de mi país, solo excepto una obra donde decía, eso es un textil de Paracas, donde están borrachos agarrando su quero y agarrado de la cabeza. Y bueno, yo me preguntaba, ¿qué tipo de lectura es esa, no? Y bueno, terminé la carrera y bueno, ser artista es muy difícil. Entonces yo decidí retornar al pueblo. Yo dije, ya, aquí cumplí mi misión, lo que quería. Terminó la carrera, regreso al pueblo y me adjunto. Pero el pueblo ya no me adjunta como yo me hubiera querido adjuntar. En ese lapso de educación de los 5 años, bueno, así se estudiaba antes, 5 años para hacer el nivel licenciatura, y en esos 5 años y durante el colegio, que sería más o menos del 15 a mis 18, son como 4 años, he perdido 5 años, que me alejé del pueblo, pasaron todos los roles que un joven o una joven que pasa, de casarse, de tener hijos, de hacer autoridad, bueno, la socialización del pueblo. Pero al querer yo el otro título, se rompió esto. Entonces, cuando yo llego, obvio, hay un conflicto interno. Me ven mal las tejedoras, me ve mal la sociedad del pueblo, y me dice, estudiar y regresar al pueblo sin hacer nada, qué pena. No vale la pena estudiar, en otras palabras, para el pueblo, para la comunidad. Y yo avergonzada, porque tanto había hecho un esfuerzo de una lucha de querer ser bachiller y de querer ser artista además, y era triste. Era como miradas escondidas por meses, así como, ¿no? Yo con mi vergüenza. Y ellos como, jajajaja, ¿y ahora qué vas a hacer? Y bueno, como yo antes había ayudado en la parte administrativa, porque las tejedoras en ese entonces estaba con una recuperación de la tecnología textil, pero no la cabalidad, porque es cierto que también la memoria es frágil. Entonces, yo lo único que hacía es hacer el anote de todos los productos que entraban y salían a la venta. Y la agrupación de las tejedoras pues se me acercó otra vez para hacer ese tipo de trabajo administrativo por la escritura. Volví y en una conversación me preguntó, ¿realmente qué es estudiar? ¿Qué es lo que nos puedes compartir? ¿Qué podemos entender de estudiar? Y bueno, yo me pregunto en ese momento, ¿qué puedo transmitir y cómo los voy a transmitir? Porque es arte. ¿Y cómo traduzco el arte en aymara o en quechua? Creo que fue una de las preguntas más duras de mi vida, que nunca había tenido ni en la carrera ni en el colegio. Y bueno, esta pregunta que me conmovió tanto, pues yo empecé a rascar algo cercano a ellos, algo que ellos pueden entender o ellas pueden entender. Entonces, como yo trabajé durante mi carrera, digamos, de estudiar la academia, estaba en la biblioteca del ILCA, atendiendo a la biblioteca de Lucy Briggs, que había donado las publicaciones al ILCA para que la sociedad pueda conocer de estas publicaciones. Pero yo sí me robaba los libros en la noche, por curiosidad. Y en esta curiosidad vi muchas bibliografías acerca del textil, que había, por ejemplo, Anro, está Raúl Dacor, estaba Irene Emery, estaba Mary Freeman, varios autores que hablaban acerca del textil. Entonces yo me animo a traducir eso en realidad a las tejedoras, ¿no? Decir, es que la bibliografía es aquella persona que vino en ese año y dice acerca de nosotros esto, ¿no?
comenzó a explicar en su lengua, en aymara. Y bueno, las tejedoras escuchándome, ¿no? Sentadas, muy atentas, ¿no? Y luego me pregunta, ¿pero eso para qué sirve? ¿Para qué es eso? Y yo no podía responder para qué servía, era como, es que así nos dicen que seguramente en esa época así se hacía. Ah, eso quiere decir entonces estamos viendo cómo era antes los textiles, sí. Ah, si es así, no es así. Eso no funciona así. Esto funciona de esta manera. Yo digo, entonces, ¿por qué está mal? Es porque esa persona no está bajo nuestro lenguaje. Esa persona nos está describiendo cómo ellos nos han visto en su propia terminología, en su propia forma de pensar, con sus propias herramientas de su conocimiento. Y eso me abrió una puerta gigante. Realmente me di cuenta y digo, ay, qué manera, ahora sí que me toca el trabajo más duro. Entonces ahí es donde comienzo a trabajar fuertemente. A ver, ahora si puedo entrar a las imágenes. ¿Y ahora dónde está? Ya. Entonces, con esa tarea de preguntarme y ellos preguntarse, pues hemos decidido trabajar juntas. Hemos decidido unir fuerzas, unir filosofías, unir conocimientos. Y bueno, nuestra primera reunión fue así, como lo ven en ese cerro, donde comenzamos a cuestionarnos qué es la bibliografía, cómo nos estudian, ahora cómo nosotros podemos reflexionar, cómo nos podemos alimentar de estos textos, en qué nos puede ayudar y cómo nosotros podemos aportar desde nuestro punto de vista de la estructura de la lengua en términos de comprender mejor. Primero comencé con esos talleres, hicimos la construcción del espacio, estamos hablando de 900 tejedoras, es bastante, son de varias regiones, incluso la parte alta, la parte media, la parte más de abajo. En fin, toda esa discusión nos lleva más o menos alrededor de 10 años. Y en ese 10 años madura todo ese trabajo que ahorita mencionó Max en 3 libros. La primera es Ciencia de las Mujeres. Yo lo llamé así porque para mí tener ese contenido del complejo, bueno, hoy no creo que hable de todo el detalle, era realmente una ciencia que te daba a una pista muy amplia de muchas acciones, de muchos conocimientos profundos, y en fin, que había que sistematizarlos incluso en términos de proceso y procedimiento, ¿no? Son protocolos. Entonces sale eso, y luego, gracias a eso, nos hicimos el desafío ya para poder hacer una sistematización de estructuras y técnicas del textil. Pero ¿cuál fue el problema de esa sistematización de querer hacerlo? Una, no tenemos los objetos arqueológicos. ¿Cómo vamos a recordar? Pues tuve que golpear muchas puertas de los museos a nivel internacional, ¿no? Con las cartas, pero gracias a Dios recibimos una gran invitación del Museo Británico para poder trabajar en la colección de Latinoamérica. Para mí era como un honor, gracias al libro. Y bueno, llego y entiendo toda esa sistematización, desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico, donde ponemos sobre la mesa el libro junto a las tejedoras, y esa misma que se disemina en otras regiones, ¿no? Que requiere, como por ejemplo esta en la isla, yo enseñando y cuestionando su terminología local, ¿no? Cómo ellos lo verían en su propia noción de ser. Aquí nació muchas preguntas: ¿qué es ciencia? ¿Qué es tecnología? ¿Qué es arte? ¿Qué es filosofía? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la política? ¿Qué son estos transversales del conocimiento profundo? Y creo que fue un trabajo muy duro, y en esa autorreflexión desde lo académico y desde lo que nosotros somos, ahora puedo entender mejor
que ya lo organicé incluso un poquito para cuestionarlo, cómo nosotros nos veríamos en ese sentido. Como así de la academia jerarquiza y simplifica y nos pone con una idea más, yo diría, una academia que simplifica y lo universaliza y simplemente quiere que se mire desde su punto de vista de ellos y no desde nuestro punto de vista. Entonces ahí yo comienzo a ver y yo digo, si me habló de Mesopotamia y me habló de la cueva de Altamira, de arte rupestre, porque yo no puedo hablar de mi arte rupestre que tenemos aquí en los Andes, ahí se ven las llamas pintadas. Tenemos el arte rupestre de Tierras Bajas, que está en la segunda imagen, y el tercero en los valles, incluso más desarrollada. Esta lectura incluso, si uno puede entender desde el inicio hasta los finales, es una gran diversidad, desde lo simple hasta lo complejo, y que marca ciertas rutas específicas para poder entender. Entonces, para mí, aquí comienza el arte en realidad, bajo su ciencia, bajo su tecnología, bajo su identidad, porque el arte también se define el hacer de las cosas con las manos. Y el pensar de una estética que es la belleza, que luego vamos a compartir aquí con nuestro querido hermano Isaac, que es también ese estallido del ojo que te hace, wow, qué lindo, ¿es verdad? Entonces paso a entender cómo estas cerámicas arqueológicas, lo que tenemos en Tiwanaku, lo que tenemos en Pariti, no son cerámicas comunes de la vajillería, son cerámicas, para mí, obras de arte, porque sirve específicamente para un performance de un acto específico. Puede ser para chayar, puede ser para tocar en ciertos momentos, o puede ser para contemplar y entender de lo que fue en esa época. Obras de arte que todavía no se definen. Lo mismo pasa en la arquitectura. Tenemos la arquitectura de Tiwanaku, tenemos la arquitectura de Incallajta, tenemos de Iscanguaya, y hay muchos más, ¿no? Son pequeños flash de poder entender. Y luego pasamos a los textiles. Lo mismo pasa en el textil. Tenemos un textil Wari, tenemos un textil Tiwanaku y tenemos un textil Mojocoya. A lo largo del tiempo incluso esto se va a desarrollar más, no solamente simplificarlo en la iconografía, sino en la ciencia y en la tecnología, muy avanzada. Y luego otra vez paso a la famosa pintura, porque en la academia a mí lo que me han enseñado es que la pintura, incluso el manejo del, yo diría, del patrón del color, es siempre en la bibliografía Newton. Tienen que leerlo, si no lo leen, pues no conocen nada del color, cómo se creó, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra Latinoamérica? Pues aquí quiebra. Tenemos arte, tenemos todo en realidad. Y ahí puedo ver las pinturas, por ejemplo, de Azteca, pintura mochica y pinturas de Huaca de la Luna, que está en Perú. Arqueológicamente existió. Entonces, en la terminología, en la lengua originaria, sí existe. Lo malo es que las personas que han investigado no conocen la lengua y nunca van a poder entender la estructura de la terminología, de cómo aterrizaríamos. Entonces aquí comienza el gran desafío de que si tenemos todo, entonces ¿cómo empezamos a aterrizar? ¿De quiénes somos y cómo nos proyectamos? Yo creo que hay un gran vacío que les toca, digamos, a los jóvenes que tienen que trabajar en ese sentido. Entonces, eso fue realmente el gran desafío de entender, y así es como comencé incluso a este replanteamiento, a querernos de lo que somos nosotros mismos, desde nuestras propias tecnologías, desde nuestras propias de ciencia, de entender ese término del arte de hacer las cosas. La famosa en Aymara es luraña. Luraña, el hacer de las cosas, nos hace grande en distintas especialidades, no solamente en la pintura
está en la textilería, está en la cerámica, también está en el arte de la agricultura, está en el arte, por ejemplo, y yo diría un arte ya de performance, de manejos de viento, manejos del cosmos, en fin, creo que hasta ahí es una pequeña introducción para poder entender, y vamos a complementar ahora con Isaac, y creo que en la segunda parte podemos entrar a fondo un poco más. Gracias, Elvira, es una pequeña, grande introducción, diría yo. Gracias realmente por ampliar tanto esta palabra, ¿no? Geográfica, culturalmente. Isaac, justamente nosotros también estábamos discutiendo esta palabra a partir de lo que nuestra querida hermana Elvira nos planteó, y bueno, nosotros discutiendo, Isaac no solo egresó como historiador de la UPEA en el Alto, pero también volvió al Lago y ahora es encargado encargado municipal de turismo, ¿no? en el municipio de Puerto Pérez. Y Isaac, como historiador, ha trabajado mucho con historia oral, con los temas de patrimonio, justamente patrimonio cultural, y ha escrito y ha trabajado desde gastronomía a patrimonio cultural, aves, cerámica, y justamente a través de la historia oral también recuperado conocimientos. Creo que es algo que Elvira y tú, Isaac, tienen en común, de recuperar el conocimiento ancestral de los antepasados, de generaciones anteriores. Y una de las cosas más interesantes que a mí me gustó cuando estuviste aquí impartiendo las visitas guiadas en Aymara era que no era un dictado que tú hacías, tú no explicabas cómo era, sino más bien se generaba un diálogo. Y el público que entraba aquí, que era, por cierto, un público que en muchas ocasiones era la primera vez que entraba al Museo Nacional de Arte, que veía aquí los carteles que teníamos puestos en la calle Comercio, interesados en entrar, también tenían contribuciones a cómo se podría traducir arte a la Aymara. Entonces se generaban diálogos. Y tú mismo me comentabas, y es algo que también comentábamos con Elvira, que es también una cuestión regional y generacional, diferencias, sutilezas en esta traducción. Tal vez nos puedas compartir con nosotros un poco de esa experiencia que traes contigo, desde la historia oral hasta trabajar con arte, concretamente. Muy bien, muchas gracias, estimado director, así también cuya que Elvira y todo el público presente. Un gusto estar aquí y también un privilegio, yo digo, ¿no? Porque es así como nos sentimos los que venimos desde allá abajo, porque yo pienso que hemos sido privados de muchos espacios, pero gracias al Museo Nacional del Arte creo que es un gran desafío y cuestionar, digamos, todos los demás desde aquí. Entrando al tema de qué es el arte, cómo ha sido la experiencia, digamos, de este desafío de hacer un guiaje en Aymara. Ha sido muy interesante y para mí mismo tal vez un desafío, porque nosotros, siendo aymaras y del lugar de donde venimos, el municipio de donde venimos es una región tal vez que no se conoce mucho cuando hablan del lago. Muchas veces cuando se habla del lago hablan de Copacabana y ahí termina, o bien Atiwanaku. Pero el sector o la región de donde provengo yo y mi municipio, que es Puerto Pérez, y yo digo que lo mejor de lo que nos han dejado nuestros antepasados está ahí. Todo un proceso cultural desde la cultura chiripa hasta el presente. Entonces, ha sido una oportunidad de estar en el municipio de Puerto Pérez, y también estar aquí en contacto con el Museo Nacional del Arte, porque siendo nosotros aymaras y teniendo 4 museos comunitarios ahí, no podemos explicar en nuestro propio idioma a nuestra propia gente qué es lo que tenemos y qué es lo que
O sea, ¿cómo valoramos esas piezas que desde la academia se llaman arqueología, ¿no? Piezas arqueológicas o denominados patrimonio cultural, ¿no ven? Entonces ahí para mí ha sido un desafío aquí desde el Museo Nacional del Arte, y de repente hacer un guiaje con cosas que tal vez nosotros no conocemos, por ejemplo, esos cuadros coloniales que están, o sea, la tenemos allá, están en las iglesias, no se ve, no se muestra, porque las iglesias ahí se abren solamente en tiempo de fiesta, ¿no? Entonces es inaccesible un poco, pero ahí están, que es una muestra de que ha habido una fuerza que realmente nos ha encaminado a un camino que no es de nosotros, ¿no? Entonces, para mí ha sido tal vez estar en apuros, buscar ciertos términos, por ejemplo, ¿cómo es el arte? ¿Qué es el arte en el Aymara? ¿O qué es cuadro? ¿Cómo decimos esta es la sala, pintura? En fin, o sea, el mismo término abstracto, ¿no ve? Tuvimos que buscar, conversar con los abuelos. Ellos tienen todavía en la memoria algunos términos que pueden explicar muchas cosas de lo que es el Aymara o quechua, ¿no? Una palabra o un término Aymara puede significar muchas cosas, y como dijo la hermana Elvira, Luraña, Lurata, Lurawi, ¿no ve? Entonces, ¿qué es el arte? Entonces, de inmediato se viene a la cabeza, o cuando aquel año 2004 en Isla Pariti se han hallado esas piezas que hoy se valoran como las más bellas en todo lo que ha dejado Tiwanaku. ¿Qué dicen los pobladores locales? Hiwa luratakiwa, sinti hiwakiwa. O sea, te quita, no sé, ya no tienes más palabras cuando explicas ese término, hiwaki. Y el mismo hiwaki se explica en diferentes formas, ¿no? Porque hiwaki viene de lo bonito, y también hiwaña es morir, ¿no ve? O sea, son dos cosas bien distintas, por eso una palabra, una voz aymara puede explicar tal vez todo un concepto filosófico de una cultura. Y para mí ha sido importante, por ejemplo, buscar este término luraña, que ya lo decía, implica muchas cosas de hacer, o sea, hacer la agricultura, hacer la chacra, muchas cosas. Y cuando yo empecé la primera experiencia de hacer el guiaje, entonces tuvimos que buscar, o sea, ¿cómo decimos abstracto en Aymara? Para nosotros sería maija, ¿no ve? Maija, o sea, que no se entiende, o sea, otra clase, ¿no ve? Entonces, chocamos con eso, pero claro, aquel que entiende Aymara lo va a comprender de qué estamos hablando, ¿no? De maija. La experiencia más bonita de esta visitas guiadas aymaras, lo que siempre ha sido el carácter del Aymara es complementario. Complementarios somos tanto en la comunidad o donde estamos, porque por eso la practicamos en la AN, todas esas cuestiones. Entonces, la experiencia más bonita es que se rescatan algunos términos, complementaciones de quienes nos han estado acompañando en las visitas guiadas. Por ejemplo, ¿qué es esto? Podríamos preguntar, ¿qué es? O sea, Kunapa Yasaka, Kunasa, la pregunta más clave cuando estamos mirando un cuadro con ciertos detalles, y no sé si nosotros desde lo Aymara entendemos así tal cual se entiende desde el otro lado, ¿no? Y eso para nosotros ha sido bien complicado, por ejemplo, para poder explicarlas, pero tratamos de dialogar y encontramos, por ejemplo, Hiwaluratakiwa, Hiwakiwa, otros términos, por ejemplo, cuando dialogamos en las comunidades también preguntamos, ¿qué es? Uñachtayawiwa,
¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando, exhibiendo, o sea, por ejemplo, esta es una pieza de Isla Pariti, y ahí se ve perfectamente tal cual una mujer de pollera actual, tal cual hoy se sientan frente a los fogones con su faja, con sus peinados partidos desde el medio, su mantita, todo. Entonces ahí preguntaban, o los pobladores decían, ¿kunapa chasakaja? Acá, achachi la sanakan luratawa. Haitawa yaprio. Kunataki, ¿para qué? O sea, ellos son los que han dejado nuestros abuelos, pero ¿para qué? Para mostrarnos a nosotros, ¿ya? Para mostrarlos cómo eran ellos, o sea, desde ellos para nosotros. Entonces, esta experiencia de guiaje en el Museo Nacional de Arte, sin duda, o sea, para mí es un principio todavía, ¿ya? Porque yo no tengo tanta experiencia. Por ejemplo, si contáramos, o sea, de cómo estamos aquí, es otra historia también bien larga. El contexto tal vez una historia muy similar a la Guayaquil-Virá, porque yo recién, después de haber salido 10 años del colegio, recién empecé a formarme en este campo. ¿Por qué? Y sabrán por qué procesos hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí, ¿no ven? ¿Por qué? Y ahora mismo, ¿por qué yo quiero profundizar, quiero entender mi comunidad primero? Porque una comunidad se compone de muchos aspectos culturales, políticas, religión, economía, cosmovisión, todo eso. Entonces, si yo no lo puedo comprender a mi comunidad, ¿cómo puedo comprender todo un macro, ¿no? Y a la vez, claro, y debo acompañar con la academia, porque no quiero, tal vez un poquito, quiero empezar desde allá adentro. Desde allá adentro, entonces por eso es que para nosotros es un desafío, un gran desafío. Por eso, y yo mismo pensaba, por ejemplo, esta experiencia, ¿y por qué no puedo a mi gente, a mi población, a quienes resguardan ese patrimonio, esas piezas tan valiosas que nos han dejado nuestros antepasados, cómo explicarles para que ellos puedan valorar, para que puedan entender el valor que tienen estas piezas, por ejemplo? Y por ejemplo, para mí es muy triste ver a nuestra propia comunidad un poquito, tal vez, alejado de todas estas riquezas, ¿no? Estas cosas o objetos bien jiwaquis, bien bonitos, hermosos, que nosotros mismos estemos alejados, ¿no? Entonces ha habido un proceso largo de periodo colonial que nos ha metido otra cosa en la cabeza, nos ha desviado de nuestro saraví. Entonces eso un poquito tenemos que trabajarla todavía. Bueno, eso un poquito de la experiencia desde las visitas guiadas del Aymara y del Museo Nacional del Arte. Muchas gracias, Isaac. Bueno, es un tema que venimos hablando, ¿no? Gracias por compartir todo eso. Elvira, yo creo que tú querías añadir una cosa, ¿no? La segunda ronda. Bueno, pues inicia la segunda ronda, entonces. Sí, claro, por favor, ya te veía ansiosa por decir algo. Entonces yo te puedo hacer una pregunta. Ya. Lo que a mí me interesa es que estamos hablando de distintos ejes, ¿no? Cuando cuestionamos el arte, lo que tú cuentas tiene que ver con una migración a la ciudad y de vuelta a la comunidad, pasando por la experiencia, pero de la investigación a un nivel internacional. Como tú has mencionado, trabajaste con el
British Museum, como artista expusiste en el Museo Reina Sofía en Madrid, en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, fuiste palestrante en varias universidades y en conferencias en toda Latinoamérica, en Europa. Entonces, has visto el mundo y has llevado esta noción más amplia de arte al mundo. O sea, eres como pocos de nosotros una representante del arte boliviano a nivel internacional, y tienes una visibilidad y una participación en el discurso internacional como pocos de nosotros. A mí me interesaría cómo reciben en el exterior una noción así más amplia como la que nos acabas de dar. Bien, creo que es una pregunta más simple. Quería desarrollar algo más, pero bueno, voy a entrar después. Voy a responder más a Max lo que preguntó. Para mí hay dos polos bien importantes, y creo que eso lo conocen muy bien y lo saben muy bien. Es el tema de lo académico y lo práctico, así de claro, ¿no? Está muy separada el tema práctico, que viene incluso, yo diría, entrenado en la comunidad, no importa que sea de una generación a otra generación, que va pasando por muchos milenios, se convierte en artesano, o los convierte la academia, ¿no? Entonces, como pasan por artesano y hay que pasar por la pirámide académica de que sí hay que ser bachiller, sí hay que ser universitario, hay que ser licenciado, hay que ser maestriante, hay que ser doctorado, y te puedo creer, ¿no? Estos dos polos que separan, en realidad, tienen muchas dificultades para mí. Tanto el polo práctico y tanto el polo académico. Y bueno, mirando de ambos lados, el rechazo académico universal va a ser siempre por los títulos. No eres licenciada, no eres doctora. Yo soy licenciada, soy doctora, y yo puedo ser la última en decir la palabra por qué, para qué, y qué significa, y qué es arte. Bien. Y por otro lado, en términos prácticos, es el experticia del desarrollo tecnológico y, bueno, científico. Yo soy lo que puedo hacer. Experimentando puedo lograr todo, aunque no sea parte de la academia. En esa notoriedad se separan estos polos. Las teorías se construyen justamente para los académicos. Todas las teorías, que sean estética, belleza, arte, economía, política, ciencia, religiosidad, en fin, todas las tendencias ramificadas o divididas, como lo digamos, especializadas, yo diría es muy mezquina. De la academia para los académicos, quienes lo leen. Y bueno, de la parte práctica para los practicantes. A veces la academia tiene la posibilidad de mirarlos, pero no a su altura, siempre a una altura inferior. Entonces comienzan las famosas investigaciones. Yo voy a entrar al pueblo a ver, Max, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo se llama lo que estás haciendo? La respuesta es: estoy haciendo, esto se llama tal, ¿cómo se llama? Se llama tal. Pero como yo no practico, pues lo que me responde, pues lo acomodo textualmente justo en los instrumentos académicos. Esta separación en mis ponencias siempre tuvo ese choque. Decir, bueno, pues es que usted es pues practicante, no es artista, es del pueblo. Entonces yo también comencé a trabajar. Yo dije, oye, si estás diciendo de esa manera y estás justificando, ¿no? Justificando con las bibliografías, yo te puedo decir la verdad, porque la arma más grande de lo que se tiene es la lengua. Aymara, quechua o de donde vengas. En su propio lenguaje, bajo su entorno, la noción del significado es completamente distinta. Y hay que uno incluso alimentarse, ¿no? digamos, de la academia y justificar de la mejor manera
y les puedes cortar las cabezas sin ningún problema, y pasó en muchos casos. Y eso es lo que mencionaba, por ejemplo, con el tema del color, el manejo de la teoría del color, famoso Newton, ¿no es verdad? Y hay muchos más, y todos llegan de que la luz, ¿no?, y el reflejo, ¿no?, nos da este pantón del color, la estética del color. Entonces, eso lo meten en las universidades y terminamos con eso, y difícil entendemos nuestro pantón, nuestra teoría de la esencia del color. Entonces yo les digo, ahora sí me toca a mí. Yo lo estudié por la inmersión de agua, cómo es nuestro color. Por esa razón, en el museo, quienes han visitado pueden verlo. Lo trabajo por la cadena operatoria, que es importante, porque lo trabajo cuántas materias primas en la tintorería. De esas materias primas de la tintorería, cómo se une entre la planta y la reacción química, que son las piedras, porque son minerales. Al unirse tanto la planta y el mineral, pues son moléculas que se generan, y gracias a eso tú tienes un color. Y ese color se puede leer incluso cómo se jerarquiza según la inmersión, así como hizo el Newton. Claro que no va a salir al igual de él, pero es nuestra teoría, porque el color primario, por ejemplo, sale por las primeras inmersiones, que van a ser, por ejemplo, una tola que lo va a teñir verde. El verde va a ser mi primario, ¿no?, con el fijador, pero en lo occidental va a ser el secundario. ¿Cómo cambian las teorías? Imagínense. Por esa razón para mí ha sido muy importante. Si quieren leer, está en el libro, está escrito. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo entender cómo desarrollaron el color y cuál es el patrón estético del color. Ahora conocemos el famoso degradé, es muy lindo. Ay, sí, es la estética andina, está en todo. Viene de las industrias, viene de los obrajes. Y eso es lo que nosotros no podemos trabajar a fondo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por esa razón yo me he dado una pequeña modestia de entender justamente desde la terminología. Entonces comienzo a leer, ¿no?, realmente de dónde viene arte. Arte viene de latín ars, y bueno, de griego viene la técnica. Entonces yo digo, ¿tengo técnica? ¿Yo? Sí, tengo técnica. ¿Y qué es el arte realmente? Y me dice que es la estética, la esencia. Oye, ¿yo tengo en mi lenguaje? Sí, yo tengo. ¿Y qué es esa esencia de la estética? Lo que acaba de decir Isaac, ¿no? Hiwaki. El hiwaki es algo muy bonito que entra dentro de ti y ya no tienes más palabras. Es como, wow, increíble, perfecto, bello. Estética, ¿o no? Y bueno, en mi región cambia un poco. Es cachito. Y cachito quiere decir bonito, algo que estalla en tus ojos, una perfección única. ¿Y dónde lo tienes eso? Normalmente lo tenemos en las fiestas. Son obras únicas para la fiesta, de color, de adorno, de iconografía, algo que puede decirte, wow, excelente, ¿no es verdad? Esa es la famosa estética que se tiene en las comunidades, en quechua, munay, algo que yo puedo querer para no tener más palabras de decir. Perfecto. Entonces, es la terminología que no lo entienden, que no lo conocen, pero si nosotros conocemos en nuestro patrón de lenguaje cómo lo manejamos, tenemos todo. Cada pueblo, cada región tiene todo completo, pero si nos quieren acomodar bajo su lógica, claro que no. Y por esa razón muchas veces nos dicen, no tienes escritura, no tienes economía, no tienes lenguaje. Eso es porque no nos conoce a fondo. Nosotros tenemos todo. Nuestras economías se basan en los intercambios. Entonces esa percepción del estallido del ojo nos lleva en realidad a muchas dimensiones, ¿no? No solamente a que
sí es lindo. Hay terminologías, por ejemplo, que creo que en su explicación lo repetía como 30 veces Isaac cuando llegaba a las pinturas, ya sean en cerámica o ya sean en cuadros, el famoso Hawiña. Y Hawiña está directamente asociada, por ejemplo, con arte rupestre. Qakanakar hawitawa, qalanakar hawitawa, perkar hawitawa. Imagínense, son términos específicos, el famoso Hawiña. Ahora lo mismo me pasó, ¿cuál sería la traducción del color? Y claro, mucha gente no se pregunta porque muchas veces pensamos en palabras literales, no en contenidos que contienen en realidad. El famoso Sami. Sami es color de todo tipo. Y tenemos, por ejemplo, los que son claros, los que son oscuros y los que son intermedios. Bajo ese pantón tú tienes muchos colores. Janas, chuas y los intermedios que son chuas. Entonces, en realidad, como todo ese pantón está desarrollada, lo único que nos falta es investigar profundamente para replantearnos y decirnos, sí tenemos todo, y por esa razón creo que el desarrollo en el museo, con este tema de descolonización, con este tema de, yo diría, ¿no?, deselitización, es nada más que preguntarnos quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras raíces y qué realmente tenemos. Y tenemos tesoros, hemos descifrado. Si la arqueología nos daría toda esta gama de arquitectura, de cerámica, de la tecnología, de los cultivos, de las economías, de las políticas, podemos entender qué es la colonia, cuáles fueron esas fusiones de la colonia, y de la colonia cómo pasa a la actualidad, de que nos reapropiamos o nos queremos blanquear o nos queremos monoculturizar por tema universal. Y creo que para mí estas preguntas abren a muchas más preguntas de lo que nosotros podemos responder a la academia con altura a la par de los otros mundos. Está en las manos de los jóvenes. Gracias, señor. Se nos está haciendo una costumbre aquí, yo creo que es un proceso importante también abrir hacia preguntas del público. Quisiéramos compartir con ustedes, yo quisiera compartir con ustedes el micrófono, la posibilidad de hacer preguntas a nuestros hermanos aquí que nos están realmente, yo creo, ampliando bastante lo que se entiende comúnmente en este museo como arte, y les agradezco infinitamente por sus contribuciones realmente de ambas y ambos. Es muy enriquecedor. Y bueno, quisiera saber si hay preguntas del público. Yo tengo 10.000 preguntas, pero no quiero monopolizar. Entonces ahí tenemos una primera pregunta. Sí, más que una pregunta, es una, que te digo, una reflexión. O sea, con el planteamiento de ambos estoy viendo igual un punto que se quiere comparar con lo occidental. O sea, se quiere igualar, es como un complejo de inferioridad que se quiere igualar. O sea, posiblemente nuestros ancestros no manejaban el concepto de arte, igual que lo occidental no había el concepto de arte. Las cosas estaban bien hechas. O en los Andes tampoco el oro era, digamos, no se lo consideraba una cosa artística, una llamita hecha en oro, sino una cosa bien hecha, ritual. O sea, más valor tenían los tejidos, y realmente había colcas, ¿no?, para guardar como el dinero, los tejidos, ¿no?, era lo más preciado.
Entonces a mí me conflictúa porque tampoco sé cómo solucionar o pensar eso, digamos, ¿no? Ese no tener que comparar, ese no tener que... A mí me parece un sentimiento de inferioridad eso, ¿no? Decir, no, pero si nosotros somos iguales, tenemos el mejor, no sé qué, en realidad somos mejor. Eso me confunde un poco. Y por ejemplo, esta figura de Pariti, o sea, tampoco la conocía el pueblo, era una sociedad clasista también, ¿entiendes? O sea, esto ha sido hecho para sacrificios, para sacrificar la cerámica, para romperla en un ritual. Pero no era que el pueblo conocía esto, o sea, era más utilitaria lo que... Esto se hacía especialmente para que los sacerdotes o la clase dirigente sacrifique, digamos, ¿no? Entonces, posiblemente no haya habido el concepto de arte, o sea, sino de una cosa bien hecha, como en el Occidente. Esa es mi preocupación, digamos, ¿no? O sea, que siempre estamos tratando de compararnos como con un complejo de inferioridad, ¿no? O sea, comparar o igualar con el Occidente. Yo creo que además cada idioma es una ideología, digamos, o sea, sus palabras, la construcción de sus oraciones, o lo que fuera, contiene toda una ideología que lo hace diferente. Entonces, no sé cómo tratar el tema. Justamente yo quería hablar aquí con el doctor algún día para hacer una, ¿cómo se llama? ¿Cómo enseñar la descolonización, pero a través de la práctica, digamos, ¿no? En las materias, la pedagogía de la descolonización, digamos, ¿no? Que me cuesta muchísimo a mí. Yo he empezado con los mitos, o sea, con desmitificar muchas cosas, ¿no? Desde el descubrimiento de Colón, o sea, los chinos habían venido antes, o los mitos cristianos, ¿no? Que son en realidad mitos anteriores de Egipto, Mesopotamia, ¿no? Bueno, estaba dirigido a uno de los dos ponientes aquí, su pregunta. A los dos. Bueno, yo voy a ser bien rápida porque creo que no es comparar, porque nunca podemos comparar que yo soy igualito a ellos, porque ellos tienen un desarrollo bajo su entorno, bajo su territorio, bajo su contexto. Creo que en ese sentido estamos bien claros, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio entorno, tenemos nuestra propia noción de ser. Entonces, lo único que yo entiendo en términos de lenguaje compartida, por ejemplo, ¿no? Muchas veces en la discusión es como que ustedes no lo tienen. Yo siempre digo, tenemos, pero es de otra forma, es de otra manera, porque es bajo la realidad de lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, la terminología jauiña de pintar. ¿Por qué jauiña? Porque es el goteo del agua que lo va a correr en el soporte donde se va a poner. Entonces, nos está hablando de realmente delinear el líquido, alinear el líquido o guiar el líquido. Entonces, son términos que te abren a más campos de entender en realidad de cómo somos. Lo mismo en el textil, yo lo puedo explicar, pero no voy a hacer en resumen, por ejemplo. En las academias, donde, por ejemplo, es universalizarlo, ¿no? Lo llamaban Peuelviv, ¿no? Todo el mundo usó esa terminología. Y luego usaba pecho de paloma para el tornasol. Entonces, cuando yo llego ante las tejedores y yo digo, a ver, ¿cómo lo llamamos nosotros esto? ¿No? Porque ahí dice Peuelviv. Y yo sé por qué lo ha dicho así en inglés, lo ha mirado por los temas de los puntitos. Por eso es Peuel, porque es negro, blanco, y hace el patrón de ese negro y blanco de punteo, una iconografía. Peuel. Pero cuando se habla con la tejedora es matemática par, porque es 2 hilos blancos, 2 hilos negros, 2 hilos blancos, 2 hilos negros. Matemática predominante, París, Paya. Esa es la técnica. Y la estructura,
La estructura puede ser simple y compleja. Puede surgir desde 2 hilos hasta 8 hilos. El 8 hilos, 4 capas, es lo más complejo. Eso en realidad es porque está trasladándose a la noción de hacer, de cómo funciona, ¿no? De cómo mira y se ve. Entonces yo creo que en ese sentido eso no es compararnos, sino es entender nuestra propia noción de ser desde nuestro entorno. Esa es su realidad, creo. Bueno, esa creo que tiene más respuestas. No, tampoco solamente complementar. Y cierto, no es compararnos, solamente que nosotros como culturas originarias hemos sido negados, ¿no? Y por lo tanto, muchas cosas que no se han mostrado, incluso nuestro idioma a través de la educación, casi íbamos perdiendo, por ejemplo. Y yo vengo de esa experiencia, por ejemplo, cuando en mi comunidad el profesor me enseñaba o me prohibía de que no tenía que hablar aymara y puramente castellano a la fuerza. Entonces eso ya es un contra para nosotros, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con estas piezas. No es que no conocían los pobladores. Ahorita si vamos a alguna comunidad, estoy seguro que cada poblador conoce dónde están estos sitios, piezas que son para nosotros sagrados, huacas. Saben. Por ejemplo, en el caso de Parite lo sabían. Solo que este hallazgo ha sido forzado. ¿Y por qué? Los pobladores, una parte quería, otra parte no quería. Los que no querían, ¿por qué no querían? Porque ellos pensaban, vamos a guardar para nuestros hijos, que ellos se especialicen y ellos lo estudien. ¿Y por qué? Y tenía mucha razón. Y cuando estamos hablando de lengua, de idioma, vamos a poder comprender, ¿no ve?, qué es lo que es esta pieza en nuestro idioma. Entonces hay una parte de los pobladores que pensaba eso, y por eso dicen, y Matasquiwa, estaba oculto, guardado. Y hay otra parte de los pobladores, claro, porque tenían antecedentes de generaciones o décadas atrás, cuando Bennett había estado en la isla, tenían esa memoria. ¿Qué es lo que querían? Es que también la comunidad se exhiba, se muestre, porque Parite hasta entonces era pues desconocido, qué infinito, dónde sería la isla. Y ahora eso mismo para nosotros ha sido un factor. Por ejemplo, cuando yo, a mis 12 años, yo creo que llegué a la ciudad, y me preguntaban aquí en la ciudad, ¿de dónde eres? Y no sabía dónde, qué explicar, cómo explicar. Que ha sido un poco un golpe, digamos, de cómo poder desenvolvernos en este medio que no nos entendía, digamos, desde la comunidad. Entonces los pobladores no es que sabían, por ejemplo, incluso saben algunos términos, y recién acabamos de conversar. ¿Qué lo llamaríamos? No es, o sea, por ejemplo, en términos de manejo de barros o de arcilla, digamos, ñeg es una cosa, ¿eh? Ñeg, después yuquelita, y cuando decir cerámica, ellos nos dicen que es limpi en la comunidad, es limpi. ¿Y por qué? Y si lo observamos y me muestran, ¿no ve? Si observas bien, tiene brillo. Entonces está relacionado con ese lipi lipi, cuando el relámpago cae y alumbra. Entonces yo creo que de ahí viene ese lipi, limpi. Y así, hay muchos términos todavía en la comunidad que hay que estudiarlos, ¿no? Entonces yo creo que el idioma es la clave para poder comprender un poquito. Y yo creo que este es un empiezo, yo digo para mí, ¿no? Porque hay un espacio muy amplio para poder seguir hablando muchas cosas.